Hola, buen día. Hoy, hoy quiero terminar con este ciclo que fue de base en el arrepentimiento. Y una vez que ya te has arrepentido de tus pecados, la Biblia nos dice que debe de haber un fruto, que es lo que confirma que ya estás arrepentido. Yo durante mucho tiempo me pregunté y pregunté a algunos pastores y a algunas personas que predican cuáles eran estos frutos. Y a mí me decían que era la santidad, que era el ya portarte bien, cambiar tu mentalidad y cosas así. Y hoy agradezco el haber conocido al que hoy es mi pastor, el señor Abel, y a su pastor de él, el señor Said. De ellos he aprendido mucho y aprendí esto. Era algo pues un poco más sencillo. Y quiero comenzar leyendo Mateo capítulo 3 versos del 7 al 9 y dice así: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que nos enseña estos versos es de que muchas personas piensan que porque su papá es el pastor o es su primo o es su papá, no sé, un familiar cercano, pues ya son dignos de la vida eterna, y no es así. Desde aquel entonces Juan el Bautista ya les decía: no pienses que por esto ya tienes la vida eterna. Pero llama la atención lo que dice el verso 9, donde dice: el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son estos frutos de arrepentimiento según la Biblia? Bueno, la palabra en griego se traduce como karpos, que quiere decir fruto, como arrancado, resultar en beneficio. Pero esta palabra trae cuatro palabras detrás de ella que se derivan de harpazo, que significa apoderarse de, en varias aplicaciones, apoderarse, arrebatar, o sea, lo que nos dice carpos, algo arrancado. Esta se deriva de jeromai, jaireomai, que dice tomar para uno mismo, preferir, escoger. Y esta se deriva de airo, un verbo primario que significa elevar, alzar, cargar o llevar cargando. Y este se deriva de nasa, que es elevar en una gran variedad de aplicaciones, y viene un sinfín de aplicaciones. Esto lo puedes leer en la descripción del video. Recuerda que estamos en YouTube y en la descripción del video viene todo esto. Entonces, en sí, lo que la palabra fruto, cuando dijo haced frutos dignos de arrepentimiento, lo que nos quiere dar a entender es que debemos de arrancar, apoderarnos de algo, de alguien, ya que lo vimos, escogerlo para uno mismo y hacer una descendencia. Una descendencia. Esto, esto se ha mal visto durante mucho tiempo, pero sí podemos tener hijos espirituales. Que se les llame padre es diferente, porque por decir en el catolicismo se les llama padres a los sacerdotes o algo así, y definitivamente ellos no son padres porque no cuidan de tu vida espiritual personalmente, de tu vida. Ellos se paran como cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier anciano a dar una conferencia, pero no están cuidando de tu vida espiritual. Padre se le llama a quien es tu padre o guía espiritual. Mateo 28 versos 19 al 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La orden es id y hacer discípulos, que tú, ya que te arrepentiste, vayas y enseñes lo que tú ya aprendiste.
no que vayas y hagas un congregante, porque muchas veces salen a predicar las personas y te dan un folletito en el cual te dice, ahora si quieres conocer más puedes ir y reunirte aquí. No, no es esa la idea. La idea es que tú tengas un discípulo, no que lleves personas a un lugar a congregarse. Es bueno, sí, porque es bueno que estemos reunidos todos, pero que tú especialmente tengas cuidado de la persona a la que tú le estás predicando. Lucas lo dijo de la misma forma, pero en otras palabras. En Lucas 24:47 nos dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo mismo que nos dice Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero Lucas nos dice que era lo que se les iba a predicar: el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como ejemplo tenemos a Pablo, por decir, en Gálatas 4:19, él les llama hijitos y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y continúa diciendo, lo que llama la atención es que él les llame hijitos. ¿Por qué? Porque él era su padre espiritual. Él estaba teniendo cuidado de la iglesia que se había formado en Galacia. También tenemos a Juan, y lo dice en 9 veces, los nombra hijitos, pero por decir en primera de Juan 2:13, él dice: os escribo a vosotros padres, refiriéndose a padres de familia, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, los jóvenes de una congregación, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí pluraliza a todos a los que les estaba hablando, a padres y a jóvenes de familia, y él les llama hijitos porque habéis conocido al Padre. Ahora la pregunta es, ¿tú ya te arrepentiste? Si ya te arrepentiste, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Has tenido cuidado de alguna persona a la cual tú le has predicado? Porque Lucas 13, versos del 6 al 9, nos narra la historia de la parábola de la higuera estéril, y dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que nos enseña esta parábola es que cuando tú ya te arrepientes, tienes que dar un fruto, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto? Que tú discipules a una persona, no que la lleves a una religión o al lugar donde tú te congregas. Tú debes tener cuidado de esa alma, de esa persona. Y Juan lo entendió perfectamente, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Las personas se basan mucho en que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Cristo, Él se los va a dar, pero nunca se fijan del requisito que Dios nos pide, y dice que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, o sea, un fruto que esté ahí. Tú puedes llevar cientos de personas a la congregación en la que te reúnes, pero ese no es un fruto. El fruto debe de permanecer, personas de las que tú tengas cuidado de ellas. Juan lo escribió y lo entendió, y nos los dice 9 veces. Yo te los voy a citar en primera de Juan, capítulos 2, versículos 1, 12, 13, 18, 28. Primera de Juan 3, capítulo 3, versos 7, 18.
7 y 18, Primera de Juan capítulo 4, verso 4 y Primera de Juan 5, verso 21, dice así: hijitos míos, o sea, Juan entendía que él había hecho hijos espirituales. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él los invitaba a que si en algún momento caíste o hubo algún problema, arrepiéntete, porque ese fruto debe permanecer. Él sabía y entendía que si ese fruto se caía y no permanecía, no le iba a ser contado a él. Después dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Él ya conocía del anticristo. Después continúa diciendo: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, Juan entendió que si ese fruto no permanecía, no le iba a ser contado a él, y él tenía que entregar un fruto. Él cuidaba de la vida espiritual de todas estas personas. Él tenía un cuidado especial de estas personas. Entonces, si tú ya te arrepentiste, el fruto que debes de llevar es arrancar a las personas que no conocen a Dios, que están viviendo en pecado, para que se arrepientan. Haz un discípulo, y este discípulo haga más discípulos, y así tú puedas mostrar un fruto digno de arrepentimiento. David, el salmista, lo entendía, porque él lo dijo así en el Salmo 4, versos del 4 al 6. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Y es lo que pasa: muchas personas que no conocen a Dios, que no conocen nada de Dios, dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Hoy te digo algo: tú y yo, que ya conocemos a Dios y que ya nos arrepentimos, nosotros somos los que tenemos que mostrar la luz de Dios en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestras acciones. Nosotros somos los encargados de mostrar el bien de Dios. Ahora la pregunta es: ¿tú ya te arrepentiste? ¿Ya tienes un fruto? Es hora de que lleves fruto a Dios, no de que lleves personas al lugar donde te congregas. Que tengas cuidado de la vida espiritual de la persona. ¿Para qué? Para que ese fruto permanezca. Dios no nos llamó a hacer una audiencia de sábados o domingos o según el día que tú te reúnas en tu lugar de congregación. Dios no te llamó a estar sentado. Dios nos llamó a ser discípulos, a cuidar la vida espiritual de las personas que no lo conocen. Dios nos llamó para llevar fruto. Si tú no has entendido lo que es el verdadero arrepentimiento y ya leíste la Biblia y aún no lo entiendes, yo te recomiendo este libro que se llama El verdadero arrepentimiento. Este libro a mí en lo personal me sirvió mucho. Aprendí muchas cosas que ya había yo leído en la Biblia, y que esto vino a renovarme, porque está basado en la Biblia también. No es como un sermón en base a lo que es el arrepentimiento, y te contiene los temas de el verdadero arrepentimiento, la conversión verdadera y la falsa, la justificación por fe, el camino de la salvación, la experiencia legalista, un estudio de Romanos 7 y Cristo nuestro abogado.
Este libro a mí en lo personal me ayudó mucho y te lo recomiendo. En este momento pues termino con este tema de enseñanzas de el arrepentimiento, porque nunca se nos enseña cómo arrepentirnos, y espero que te haya servido de algo, y si tienes alguna duda estoy para servirte. Por mi parte el día de hoy es todo. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Estoy para servirles. Gracias.